Gran Premio de Singapur de 2008 de Fórmula 1. El primer Gran Premio de Singapur en la era moderna de la Fórmula 1. Primera carrera nocturna y todos la recordamos por el Crashgate, por la victoria de Fernando Alonso, el accidente de Nelson Piquet que cambió la carrera y le dio la oportunidad al piloto español de ganar en un circuito en el que no lo había hecho nadie y demostró de nuevo que el crack asturiano se funde y se adentra en las calles de un circuito urbano para ser el vencedor. Vemos todo en detalle lo que ocurrió ese día aquí, en Data Performance F1. Llegaba Marina Bay, Chemi. Llegaban las carreras ¿Cómo nocturnas. llegaba? Y el primer piloto en ganar de noche con Fórmula 1 fue Fernando Alonso. ¿Y cómo llegaba? ¿Y qué carrerita nos dio, eh? Madre mía, lo que pasó en ese fin de semana, ese Gran Premio de Singapur 2008 en la noche, Monegasca del Este, y madre mía lo que pasó ahí. Hay que analizarlo porque merece la pena, eh. Menudo fin de semana y menudo, ¿cómo se dice esto? ¿Pucherazo o cosas raras? Cosas raras que vamos a analizar aquí, a ver si qué hubo de raras en eso. ¿Cuántas celebraciones? ¡Qué alegría en Renault! Y qué rápido cambiaron esas caras alegres de algunos en caras mucho más tristes o de enfado incluso. El fin de Briatore, como director de un equipo en Fórmula 1, se fraguó aquí, en el Gran Premio de Singapur de 2008. Ahora ha vuelto en Alpine, está como asesor, cada vez realmente lo vemos que manda más, pero oficialmente no puede mandar. Por algo que hizo aquí. ¿Qué pasó? Que vamos a ver lo que hay detrás, porque realmente no fue tan directo como se habló. Porque lo que se vio fue esto, el accidente de Nelson Piquet que provocó la salida de un safety car y que vamos a ver también qué desencadenó todo ello y quién salió beneficiado y quién no. En primer lugar, como venimos haciendo en el repaso de estas carreras históricas, por un lado de la pantalla vemos los pilotos que había en aquel entonces, los equipos que estaban también en la parrilla de la Fórmula 1, y por otro lado vemos el rendimiento a una vuelta que ya sabemos que en Marina Bay es muy larga, 1.44.8 fue la pole position de Felipe Massa. Pero es que Fernando Alonso, con el Renault de 2008, estaba segundo a menos de 2 décimas. Hasta Y que es se que le lo quitaron mejor la aquí posición. venía bien. Claro, claro, aquí el Renault era competitivo. Hubo un problema luego en la salida, que realmente no salió segundo, luego lo veremos por qué. Pero antes de meternos aquí, sobre todo lo que tenemos que analizar es quién había. Y teníamos algunos pilotos bastante representativos. Teníamos al Ferrari, Red Bull, que en aquella época ya empezaba a ser. Ya empezaba a vislumbrar que sería competitivo, porque tenía a Coulthard y a Weber, todavía no tenían a Vettel. Tenías a Williams con Rosberg y Nakajima, McLaren con Hamilton y Kovalainen. Hamilton y Massa luchando por el campeonato. Renault, Alonso Piquet, tenías también al VAR. Lo que al año siguiente sería, bueno, en este caso sería Honda, porque la temporada siguiente hablaríamos ya del Brown GP y ese coche súper dominador a todos. Luego también teníamos a un Sauber con Heifel y Kubica, como hemos comentado antes, el Red Bull, Toyota. Ya estaban los Force India y ya no estaba Minardi ni Jordan, ahora había un Toro Rosso. Entonces, se habían cambiado las cosas, había evolucionado la temporada y la Fórmula 1 y nos encontramos esto de que Massa era más rápido, Alonso una décima, Trulli a 2, Baton a 3, Weber y Coulthard a 4 con el Red Bull. Sospechosamente empezaban a ser competitivos y un poco más atrás teníamos a los Toro Rosso, donde estaba ya un tal Sebastian Vettel, que en esa temporada 2008 ganaría en Italia Antes que Red y Bull ganaría Toro Rosso. antes que Red Bull. Y luego cerrando los Williams y los Force India.
pero realmente no fue tan así lo que pasó. Lo vamos a ver ahora. Está la imagen donde Fernando Alonso no pudo completar toda la clasificación por un problema en su monoplaza, por eso tenía un gran tiempo, pero tampoco pudo salir tan adelantado. A nivel de ritmos, el domingo vemos que Nico Rosberg fue competitivo, Lewis Hamilton también, y que la cabeza estaba rodando en 48. Sí, y ya se hablaba en quali 46, en carrera 48, por el repostaje que seguía en aquellas épocas en marcha y que había diferencias bastante bajas a nivel de 2 segundos, 3 segundos y medio. Y bueno, 61 vueltas para el ganador, 57 para Raikkonen, 50 para Trulli porque no acabaron la carrera. El ritmo dentro de lo que cabe podía ser importante, pero estamos en el Mónaco del Este versión full. En aquella época había Singapur Sling, había un sector 3 muy virado, muy lento. No era de correr. No se iba a correr. Aquí no se iba a correr. Había que gestionar. Y lo vamos a ver muy claro. Y como bien dices, del Mónaco del Este, en Mónaco, circuito urbano, lo que hay son incidentes. Y aquí Y safety car. tuvimos dos incidentes importantes. La El vuelta 15 primero y al y luego final el de la segundo. carrera hubo otro accidente que provocó el safety car. El primero provocado por Piquet, que hizo exactamente lo mismo que la vuelta de formación. Casualidad o no, no se sabe. Aunque si No se piensas mal lo sabe. sacas fácil. Estaba Y practicando, quieres decir, estaba no practicando. se sabe, no se sabe. Bueno, sí se sabe, sí se sabe, sí se sabe. Y luego una parte final un poquito más corta de safety car, pero que nos dio unas vueltas finales mucho más directas y mucho más rápidas. En la imagen de Gap podemos ver de mejor manera cómo se generaron las diferencias y cómo se van situando los coches, sobre todo después del primer safety car en adelante. ¿A alguien le suena un tal Trulli? Pues estaba creando ya su Trulli tren. Y fíjate que he hecho exactamente lo mismo que lo que vimos en Gran Premio de Monte Carlo 2025. Diferencias enormes que en el momento en el que te quitas en medio porque puedes adelantar, ya el ritmo es otro. Hubo muchos pilotos que se quedaron bloqueados, pasó este safety car, casualmente Alonso había parado, se fue de atrás, pero como toda esa gente tenía que parar en boxes, se fue más adelante. Ahora bien, luego también tuvo suerte, no fue solo ese problema de safety car. Aparecieron otros momentos en la carrera, por ejemplo, la famosísima, la más que mítica Manguera de Ferrari, que le hizo una parada muy larga y que luego afectó mucho la carrera de Massa. También se Massa, pudo, Massa partía desde la pole position. fíjate, y Hamilton estaba bastante adelante. Con el Ferrari también, pero luego ya fueron habiendo pequeñitos o incidentes y la carrera fue orientándose curiosamente, sobre todo a partir de la vuelta 29, a Fernando Alonso. Curiosamente. Un punto clave fue claramente el accidente de Piquet que provocó el safety car y que este es el segundo safety car donde Fernando Alonso ya estaba liderando la carrera. Al final, en una prueba, circuito urbano, donde la posición es tan importante y tú estás delante, estás justo detrás del safety car, eres el que va a estar con las cosas bajo control a priori. Y es el que tenía la referencia. Fíjate sobre todo ese flap de la trasera de Alonso, más que un flap parece eso una pared de lo que tenía montado ahí. Era una barbaridad. Eso era la Fórmula 1 de antes. Viendo lo que ocurrió en la carrera con las posiciones, vemos la gran escalada de Fernando Alonso aprovechando ese accidente de Piquet principalmente y luego aprovechando lo que les ocurre a los demás. Claro. Como él para en la vuelta 13 y el resto con el safety car paran más tarde, se avanza la P5. Más luego no tengo claro realmente si me imagino, bueno, si para, creo que fue un Sauber o Baton, no tengo Pues claro quién volvemos estuvo a Ferrari. a 4. Volvemos a Fisichella.
También Fisichella con el que se queda fuera. Empezó último con el Force India y también estaba delante Rosberg y también estaba delante, creo que no sé quién. El primero era, Trulli. creo que Trulli ha llegado a estar también delante, pero sí, claro, eso, una vez Trulli. que para, quita ya el freno de mano, o sea, el freno Claro, de mano que estaba provocando al resto, y Alonso es el que coge claro. la cabeza. Claro, un mega undercut con circunstancias casualmente sospechosas, donde Alonso pasa de estar P11 a estar P5 y donde tiene delante pilotos que tienen que parar inmediatamente después. Entonces se queda ya adelante y puede completar una gran carrera. Bien, también ayudado por los problemas de parada de Ferrari, pero se va adelante. Casualmente a 34 está líder, casualmente Massa lleva la manguera que se la ha llevado casi a la curva 3, ahí lo tuvo, y un mega undercut sospechosamente favorable para Alonso y para Renault. Es que muy probablemente esta carrera era de Ferrari. Ya se le había complicado mucho las cosas, lo hemos visto, como Alonso sí que ha ido ganando posiciones y los Ferrari se quedaban ahí luchando por el podio, pero sin este problema de la manguera que dejó fuera completamente a Felipe Massa de esta pelea, eh, la historia hubiera sido diferente. Pero no solo en esta carrera, sino es que Felipe lo recuerda también de cara al Mundial de También, ¿no? 2008, que es el que peleó hasta el final con Lewis Hamilton. Incluso en la última vuelta estaba siendo campeón del mundo Felipe Massa en vez del piloto británico. Pero llegó Glock, llegaron sus neumáticos que estaban al límite de la adherencia, porque no había, básicamente no había, con esa cantidad de agua que está cayendo, y pasó. Y pasó en el último sector, en la subida de boxes, en la última curva, realmente dicha, porque luego había dos a fondo, que en un momento con la lluvia tampoco era tan a fondo, donde acabó pasando. Pero fíjate, Hamilton es capaz en 2008 de conseguir un título en la última curva, en la última vuelta de la temporada. En 2021 pierde el título en la última vuelta de la temporada. Historias de la Fórmula 1. Historias de la Claro, Fórmula 1. porque no es que se lo mereciera Lewis Hamilton, no digo eso, sino que, como se dice muchas veces, lo que te da la Fórmula 1, lo que te quita, luego te lo da. Entonces se acaba equilibrando. Lo que podemos ver a nivel de adelantamientos y desde el principio de la carrera es que fue muy loca. O sea, esperábamos una prueba Mucho más estática. controlada de circuito, eso es urbano, pero ya desde la primera vuelta muchos cambios de posición y luego si quitas los periodos de safety car, sobre todo en esa parte central de la prueba, hay muchas vueltas donde se estuvieron adelantando. Y donde hubo cambios de posiciones. No realmente adelantamiento, pero sí hubo cambios de posiciones, estrategia en boxes. Estrategia. Estuvo bastante decente la carrera. Para lo que podía haber sido, fue bastante guay. El final todos lo conocemos. La victoria de Fernando Alonso en este circuito, en Marina Bay, cuando se estrenaba en Fórmula 1, primera carrera nocturna. Lo hemos visto. Todo ese efecto que tuvo ya desde el Crashgate, desde el accidente de Piquet al principio, que le permitió a Fernando Alonso remontar con un Renault que se mostró desde el sábado que tenía rendimiento en este circuito, pero empezaba muy rezagado. Necesitaba dar un vuelco y quizás fue ese accidente de Piquet. Ahora bien, la pregunta, la malicia va. Renault preparó todo este fin de semana en un circuito que era nuevo para todo el mundo y fue el más listo para intentar y conseguir finalmente la victoria. Esto lo vamos a ver muy fácil en la imagen de posiciones. Vamos a ver muy, muy clara. La imagen de posiciones y en la del gap. Todo lo que pasó aquí. Tenías, primero Alonso, habíamos visto en la quali P2, pero salía en P15 con problemas. Situaciones desesperadas necesitan medidas desesperadas. Y Alonso tenía coche para ganar. Pero claro,
para antes, para muy pronto, prácticamente creo que es el primero de los que para en la vuelta a TRC. Sí, es el primero. Y casualmente su compañero de equipo, unas vueltas más tarde, en el momento en el que está más o menos cerca y puede atacar a toda la gente sin que tienen que hacer parada en boxes larga mientras que Alonso está fuera, es capaz de pasar a la P5. Pero claro, tienes a un Sauber, o creo que no ha parado. Tienes a Fisichella, que estaba por detrás de él. Y Fisichella para más tarde en la vuelta 30, que todavía realmente no había parado. Tienes a Trulli, que estaba haciendo el Trulli Tren y todavía no había parado. Y tienes creo que es a Rosberg, que estaba al frente y que para más tarde y acaba por detrás de él. Claro, este safety car en este momento ya no es que solo afecta a la cabeza, es que afecta a todos. Es que Hamilton estaba segundo y se va a la octava posición, que luego acaba tercero. Es que Massa le revienta la carrera en tres. A Raikkonen, al final también acaba en la vuelta 57 fuera. Es que es una parte de carrera muy marcada. Pero claro, es el llegar ahí. Como no tengas ritmo, no vas a ningún lado. Y Alonso, eso lo podemos ver también en la imagen de Gap. Alonso es capaz Tenía- de cerrar toda esa distancia y ponerse quinto, que luego sí que para la gente y sí que puede avanzar más, pero es que tienes que tener el ritmo. Y si no tienes ritmo no vas a ningún lado. La carrera evidentemente dio un gran vuelco porque Alonso avanzó muchísimo, Rosberg perdió posición. Es eso lo que no se puede tener tanta suerte y es muy sospechoso de que mi piloto para antes que nadie y mi otro piloto tiene un problema. Muy sospechoso, luego ya se ve que evidentemente las casualidades tan claras no existen. Porque fue en el momento adecuado, en un lugar indicado y en la vuelta adecuada. Y fue todo perfecto para que Alonso avanzara. Porque Rosberg estaba también con un gran salto que fue capaz de avanzar y los problemas de los McLaren, o sea, de Ferrari, que también afectó, que no tanto a Raikkonen, y eso fue lo que le provocó ese salto. Provocado, bastante claro. Demasiada casualidad. Demasiada casualidad que paras, tu compañero se estrella y casualmente te pones quinto detrás de pilotos que todavía no han parado. Casualidad. Por eso se investigó y por eso se terminó sancionando a Flavio Briatore principalmente, que ya no podía ser un mandamás en ningún equipo de Fórmula 1. En principio se dijo que ya no volvería a tener nada que ver con la Fórmula 1. Poco a Un demasiado poco, grande el amigo. dinero es poder y va rascando y vuelve a la Fórmula 1, a un escenario que siempre le ha gustado. Al descubridor de pilotos como Michael Schumacher o como Fernando Alonso, lo tenemos de vuelta en la Fórmula 1 con Alpine actualmente y es el que ha terminado fichando a Franco Colapinto. Vosotros nos dejáis en comentarios vuestra opinión de lo que fue un antes y un después en la Fórmula 1, este Gran Premio de Singapur de 2008. También dejadnos vuestra opinión sobre Flavio Briatore y todas estas artimañas que siempre ha estado utilizando para sacar el mayor beneficio propio, principalmente. Y dejadnos en comentarios lo que opináis y si entendéis mejor ahora esta carrera que fue del Gran Premio de Singapur de 2008. Suscribiros, darle al like, compartirlo con todos los fans de la Fórmula 1, porque aquí en Data Performance traemos los datos que usan los ingenieros para mejorar, para hacer al equipo más competitivo y os los explicamos a todos los fans de este fantástico deporte.